myschool-365.com. Hola chicos, bienvenidos una vez más. Ahora de la página 144 resolvemos el ejercicio número 3. Y antes de seguir, recuerda darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en redes sociales y compartir esto para que más personas puedan saber de esta ayuda. Ok, ahora sí que dice. Responde las siguientes preguntas y explica tu respuesta. Te voy a ayudar respondiéndolas. Tú anda leyéndolas para que tú lo sepas. Algunas son de teoría, así que te las tendrás que aprender de memoria. Dice, ¿cuáles son las medidas de los ángulos congruentes de un triángulo isósceles rectángulo? ¿Sí? Ahora, vamos a responder de una vez la A y la E. Un triángulo isósceles, ¿qué es un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles es aquel en el que hay dos lados que son iguales y un lado que es desigual. ¿Ok? Entonces, voy a dibujarlo aquí. Ya. Uy, me salió esa línea de ahí, la voy a necesitar más grande. Así que la vamos a hacer con esta de aquí. Ok. Uy, me compliqué yo solito. Bueno, tú te diste cuenta que para hacer estos dos lados de acá, utilicé la misma medida. Con eso yo ya tengo, mide lo mismo que entonces como hay dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Ahora, un triángulo isósceles y que al mismo tiempo sea rectángulo, es un triángulo cuyos catetos miden lo mismo. Recuerda que un triángulo rectángulo tiene dos elementos. Tiene los catetos y tiene la hipotenusa. Si no te acuerdas de esa teoría, revisa los videos donde se explica eso porque sería muy largo explicártelo en este video. El tema no es ese. Entonces, aquí yo tengo el símbolo de ángulo recto y recuerda que la hipotenusa es el que está acá. Entonces, un triángulo rectángulo tiene dos elementos. Catetos, que pueden ser cateto A y cateto B, y la hipotenusa, que generalmente se le conoce como C. Entonces, la única manera de que un triángulo isósceles sea también rectángulo es que sus catetos sean iguales. O sea, siempre la hipotenusa tiene que ser más grande que los catetos. Entonces, la hipotenusa no va a poder ser igual ni a este cateto ni a este cateto. Entonces, con la hipotenusa no voy a poder hacer un triángulo isósceles. Recuerda que en un isósceles necesito que dos lados sean iguales. Como la hipotenusa no puede ser igual a ninguno de los otros dos lados, siempre tiene que ser más grande. Entonces, lo único que me queda es que sus catetos sean los lados iguales. Entonces, recuerda, para el literal E, cuando un triángulo isósceles es también rectángulo, cuando sus catetos miden lo mismo. Si los catetos miden lo mismo, entonces eso es un triángulo isósceles y también es un triángulo rectángulo. Ahora el A. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos congruentes de un triángulo isósceles rectángulo? Aquí tengo un triángulo isósceles rectángulo. ¿Qué son ángulos congruentes? Ángulos congruentes son los que miden lo mismo. En este caso, este de aquí va a medir siempre lo mismo que este de acá. Un triángulo isósceles rectángulo siempre van a medir lo mismo. ¿Y cuánto miden? Miden 45 grados. ¿Por qué miden 45 grados? Es muy sencillo, mira. Yo te había explicado en el video anterior, por eso es importante que veas el video anterior, que siempre los ángulos internos de un triángulo van a sumar 180 grados. Como es un triángulo rectángulo, yo ya sé que este de aquí mide 90. ¿Sí? Entonces, si este mide 90, para llegar a 180, entre estos dos deben medir los otros 90, porque 90 más 90 es 180. Entonces, si este mide 90, estos otros dos sumados deben medir 90 también. Y al mismo tiempo tienen que ser iguales. O sea, tienen que sumar 90 grados y al mismo tiempo tienen que ser iguales. ¿Cómo hago eso? Pues divido 90 para 2, es como tú. Digamos que tú tienes que tener lo mismo que tiene otra persona. Digamos que tienes dinero, $100. Y quieres tener lo mismo que tiene otra persona. ¿Qué haces? Divides los $100 para 2. Aquí es lo mismo. Entre los dos ángulos tienen que sumar 90 grados y al mismo tiempo tienen que ser iguales. Entonces divides 90 para 2 y te da 45. Entonces este va a medir 45 grados y este va a medir 45 grados. Ya está respondida la pregunta A. ¿Ok? La pregunta B. ¿Un triángulo puede tener dos ángulos rectos? No, imposible. ¿Por qué? Porque si tiene dos ángulos rectos, el uno mide 90 grados y el otro mide 90 grados. Entonces, entre los dos ya suman 180. Y entonces ya no necesitamos otro ángulo más para completar los 180, ¿sí? Entonces no puede haber dos ángulos que midan 90 grados. Siempre tiene que haber 90 grados y los otros tienen que tener otras medidas como acá. ¿Ok? No se puede. Porque si no, como te digo, solamente entre los dos ángulos ya completarían 180. Dice,
La C, un triángulo puede tener un ángulo recto y un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Entonces es imposible. Si en la B no se podía tener dos ángulos rectos, o sea, dos ángulos de 90, peor acá, tener uno recta, o sea, uno de 90 y uno más de 90. Imposible, porque por ejemplo, digamos que tengo el uno que mida 90, que sea recto, y el otro que sea obtuso, 91 grados, que sería el obtuso más chiquitito, ya. 90 y 91 da 181 grados y no puede haber un triángulo cuyos ángulos sumen más de 181 grados. Entonces no, es imposible. No puede haber un ángulo recto y al mismo tiempo un ángulo obtuso. Tampoco puede haber un ángulo recto y al mismo tiempo otro ángulo recto. No se puede porque se pasa de la medida de los ángulos, ¿ok? Listo, el D. Si dos lados del triángulo miden 9 centímetros y 12 centímetros, ¿cuánto podría ser la medida del tercer lado? Es fácil en realidad. ¿Qué tienes que hacer? Restas esas dos medidas. 9 menos 12 es 3. Entonces, el otro lado podría tener una medida mayor a esos 3. ¿Ok? Mayor a esos 3. Digamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Básicamente cualquier otra medida que se te ocurra que sea mayor a 3. No muy grande tampoco, ¿no? No te vayas tan lejos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Mira, digamos que tienes un lado que mide 12 y el otro lado que mide 9. Si los pongo encima, digamos que pongo aquí el que mide 9, este mide 12 y este mide 9, te das cuenta que la diferencia es 3. Pero para formar el triángulo yo tengo que levantar, o sea, la diferencia de 3 centímetros fuera si yo los pongo uno encima de otro, como están aquí. Pero para formar el triángulo lo tengo que levantar aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito de este de aquí, imagínate que lo cojo con un eje aquí y que lo levanto. Lo tengo que levantar aunque sea un poquito. Y al momento de levantarlo un poquito, obviamente lo que se levanta ya no va a medir 3, sino un poco más de 3. 4, 5, 6 centímetros, depende de cuánto yo lo levante, ¿ok? Sigue estudiando, esto es más teoría, son cosas que tienes que irte aprendiendo de memoria y que te van a servir muchísimo. Pero anda hacia adelante, esfuérzate mucho, métele mucho ñeque y vas a ver que vas a poder hacer las cosas, ¿ok? Recuerda que nos vemos en los próximos ejercicios.